La inflación de la eurozona sorprende cayendo hasta el 2,9% y se sitúa a menos de un punto del objetivo del BCE. Loterías y apuestas del Estado. Certificado digital. Estado ingreso mínimo vital. Calendario escolar. Calendario laboral. Vida laboral. Suscríbete. Escribe aquí tu búsqueda. Índices mundiales. IBEX 35. Índices stocks. Mercado continuo español. Euro, dólar. Nasdaq 100. Nasdaq Composite. Última hora en eleconomista.es 15. Economía. La inflación de la eurozona sorprende cayendo hasta el 2,9% y se sitúa a menos de un punto del objetivo del BCE. La de octubre es la lectura de IPC de la región más baja desde julio de 2021. Los datos de inflación y de PIB respaldan la pausa del BCE la semana pasada. Las empresas ya han repercutido gran parte de los costes a los consumidores. Mario Becedas. La inflación de la eurozona en octubre ha dejado buenas noticias en la lectura preliminar publicada este martes por la agencia estadística Eurostat. El índice de precios al consumo, IPC, retrocedió hasta el 2,9% interanual a lo largo del mes que acaba hoy respecto al 4,3% registrado en septiembre. Se trata de la lectura más baja desde julio de 2021 y muestra una cifra que ya se acerca al objetivo de inflación del 2% que fija el Banco Central Europeo, BCE. El dato queda incluso por debajo del 3,1% que esperaba el grueso de analistas. Por su parte, el muy observado por el BCE y más enquistado IPC subyacente, excluye energía, alimentos, alcohol y tabaco, desacelera del 4,5% al 4,2%, el dato más bajo desde julio de 2022, como se esperaba. En el mes, el IPC sube un 0,1% frente al 0,3% anterior y el subyacente se ha mantenido en el 0,2%. Aunque el Banco Central no contó con esta carta del IPC en su reunión de la pasada semana, los datos de inflación y de crecimiento conocidos hoy, el PIB se contrajo un 0,1% en el tercer trimestre, respaldan la decisión de pausar las subidas de los tipos de interés. Este mayor alivio de lo esperado se debió enteramente a descensos mayores de lo previsto en la inflación de la energía y los alimentos. En el caso de la energía, en octubre se ha registrado un abrupto descenso interanual del 11,1%, fue del 4,6% en septiembre, gracias al efecto base. En octubre de 2022 la energía subía un 41,5% interanual, mientras que en tasa intermensual la caída ha sido del 1,1%. En el de los alimentos, el alcohol y el tabaco, la desaceleración en tasa interanual ha sido del 8,8% al 7,5%, alejándose de las tasas por encima del 10% vistas en los últimos meses. En términos intermensuales, el avance ha sido del 0,2%. La también especialmente observada por el BCE inflación de los servicios, el sector mayoritario en la eurozona y fuente de posibles presiones inflacionarias, se quedó en un 0% intermensual y se relajó del 4,7% al 4,6% en el cómputo interanual. Aunque la desaceleración de tan solo una décima es modesta, el indicador se ha mantenido por encima del 5% casi todo lo transcurrido de 2023, llegando a alcanzar un pico del 5,6% en julio. La tasa correspondiente a los bienes no energéticos baja 0,6 puntos hasta el 3,5% interanual, si bien en el mes sube un 0,7%. Los datos de inflación de octubre por países conocidos esta semana iban en esta línea. Este lunes, el IPC de España se mantuvo en el 3,5% en vez de subir, como se esperaba, mientras que el de Alemania descendió hasta el 3,8%, el dato más bajo desde agosto de 2021. En Francia, según el dato adelantado conocido este martes, el IPC ha descendido del 4,9% al 4%, como se esperaba. El consenso espera una cifra del euro ligeramente superior al 3%, y una sorpresa a la baja situaría la cifra dentro de un punto porcentual del objetivo del BCE. Cualquier cosa que se encuentre dentro de un punto porcentual del objetivo podría considerarse dentro del objetivo en el impreciso mundo de la economía, señalaba en su comentario diario previo a los datos Paul Donovan, economista jefe en VSGWM. La continua deflación de los precios de la energía y la moderación de la inflación de los precios de los alimentos han sido los principales factores. La inflación subyacente también disminuyó, de forma alentadoramente generalizada entre bienes y servicios, aunque los precios de los servicios siguen siendo visiblemente más rígidos. Esto concuerda con la creciente debilidad de la demanda en la eurozona, evidenciada por la contracción del PIB en el tercer trimestre. Todo ello concuerda con nuestra valoración de un giro de la política del BCE antes de lo previsto.
Creemos que el BCE empezará con recortes de tipos ya a principios del segundo trimestre de 2024. A pesar de ello, esperamos que la inflación general se sitúe por debajo del objetivo el próximo año, valora Thomas Dvorak, de Oxford Economics. Es probable que la mayoría de los miembros del Consejo de Gobierno del BCE estén satisfechos con los datos, señala Christoph Weil, economista de Commerzbank. Las palomas del BCE tomarán nota con aprobación de los datos de hoy. Suponemos que el BCE no subirá más los tipos de interés oficiales. Esto es tanto más cierto cuanto que el crecimiento económico de la zona euro se ha estancado y se espera que en el último trimestre la economía de la zona euro vuelva a contraerse ligeramente, añade. La inflación parece más benigna en estos momentos. Lleva algún tiempo bajando, pero el ritmo de descenso decepcionó hasta el verano. Septiembre y octubre sorprendieron positivamente a pesar de los altos precios del petróleo y de un crecimiento salarial aún obstinado, lo que refuerza la confianza en que la inflación se está controlando lentamente, escribe en una nota para clientes Bert Collin, economista senior de ING. Aunque el BCE tendrá mucho interés en evitar cometer el error de los años 70 de relajar demasiado pronto y permitir otra racha de alta inflación más adelante, los debates sobre si los actuales niveles restrictivos de los tipos de interés no son demasiado estrictos van a aumentar en los próximos meses. No obstante, no esperen que el BCE baje los tipos a corto plazo. Los riesgos al alza de la inflación pesarán mucho en la toma de decisiones del Banco Central en las próximas reuniones, apostilla Collin. ¿Qué pasará en los próximos meses? Desde Commerzbank, Weil pone el foco en la tasa de inflación de los alimentos, que debería seguir bajando fuertemente, y la tasa tendencial subyacente, que también debería seguir bajando ligeramente, ya que la tasa de inflación de los bienes no energéticos en particular debería seguir disminuyendo. Ello se debe a que las empresas parecen haber repercutido ahora en los consumidores gran parte de los aumentos de costes derivados de la subida de los costes de los insumos y de los precios de la energía, explica. La situación es diferente para los precios de los servicios. También en este caso la tasa de variación interanual ha superado su punto máximo. Pero no esperamos que bajen mucho más. Con el fuerte aumento de los salarios, las empresas se enfrentan ya a la siguiente oleada de costes, que debería hacer subir los precios de los servicios en particular, desarrolla el experto. Es poco probable que la inflación general siga bajando en los próximos meses. Esto se debe a que los efectos moderadores se verán contrarrestados en gran medida por los precios de la energía, que se espera que bajen menos. En este caso, la corrección se ha completado en gran medida, concluye el analista. De cara al futuro, es poco probable que la inflación siga bajando tan rápidamente. Es probable que la inflación de la energía repunte un poco en los próximos meses, y la encuesta de la Comisión Europea publicada el lunes sugiere que el descenso de la inflación de los servicios podría detenerse pronto. Aún así, el enorme descenso de las expectativas de las empresas en materia de precios de venta hace pensar que la inflación podría seguir bajando un poco más deprisa de lo previsto, apunta, a su vez, Jack Allen Reynolds, analista de Capital Economics. Más leídas ver más noticias. 1. Amancio Ortega rechaza el plan del gobierno para entrar en el capital. 2. ¿Cuántos minutos de ejercicio al día debería practicar para disminuir? 3. Kia XCED PHEV, una interesante versión con etiqueta, 0 emisiones. 4. Así funciona la nueva herramienta gratuita de IA de Google para. 5. El cambio en las relaciones entre Alemania y China revela el complejo. ¿Por qué los supermercados empiezan a vender turrón y polvorones en octubre? ¿Cuántos minutos de ejercicio al día debería practicar para disminuir el riesgo de muerte? La futura calle Serrano de la capital estará en Madrid Nuevo Norte. Los juristas denuncian que la amnistía viola hasta 7 artículos de la Constitución. ¿Por qué Argentina se queda sin gasolina si produce más petróleo que nunca? 4 firmas para buscar un rally de Navidad en el IBEX 35. Zegona acuerda la compra de Vodafone España por 5.000 millones. Amancio Ortega rechaza el plan del gobierno para entrar en el capital de Telefónica. El BCE ya se atreve a poner fecha al primer recorte de tipos y señala a mediados de 2024. La inflación de la eurozona sorprende cayendo hasta el 2,9% y se sitúa a menos de un punto del objetivo del BCE. La sorprendente caída del petróleo en medio de las tensiones en Oriente Próximo. El auge de la IA quiere discutir al abuelo Google su dominio en los motores de búsqueda online. La advertencia de la Policía Nacional sobre la estafa del QR en bares activa todas las alertas. Así cambiará la Gran Vía de Madrid a partir del 23 de noviembre. ¿Cuántas horas trabajan realmente los españoles? La reducción de jornada de PSOE y Sumar tendrá un impacto desigual.
El BCE entra en la fase más difícil de su lucha contra la inflación. Los tipos de interés ya rozan la temida zona neutral. El impuesto a las grandes fortunas de Sánchez invadirá competencias autonómicas. La volatilidad de los contratos indefinidos se multiplica por 4 tras la reforma laboral. La banca alerta del alza de consultas e inquietud en clientes de alto patrimonio. Netflix bate las expectativas y registra casi 9 millones de suscriptores más. Glencore obtendrá en 2022 su mayor beneficio neto. Queda quemar la fase de que muere el capitalismo. El mercado ya ve al Brent por debajo de los $100 de media este año. Cautela ante la bajada del petróleo. Bankinter gana 430 millones, un 21% más, y apunta a adelantar su objetivo de beneficio de 2023. Bankinter torna su recomendación de venta a compra en 15 meses. El INE rebaja al 6,5% el IPC de diciembre, la inflación media en 2021 fue del 3,1%, la más alta en 10 años. BME Growth suma 10 nuevas empresas en el año tras los 3 debuts de la semana. La patata española se lanza a la conquista de Francia y de Europa. ¿Cuántos días tiene que trabajar un español promedio para comprar un iPhone 15? Las bolsas de Europa, pendientes de China, y de sus soportes, para ofrecer una ventana de compra. Estados Unidos funde más de 120 millones de barriles de petróleo en solo 6 meses, ¿y ahora qué? Fondos de Estados Unidos reclaman a Hacienda 160 millones retenidos por dividendos. Solo las energéticas y el sector salud europeo salvan el mes en el Stoxx 600 que cede un 2,6%. En portada ver últimas noticias. Las grandes renuncias de Díaz, de la herencia universal a la tasa a los ricos. La coalición pacta desmontar la base de la reforma laboral de Rajoy. La coalición pacta desmontar la base de la reforma laboral de Rajoy. Resultados, gana 8.143 millones, un 11,3% más. ¿Trabajar menos y percibir el mismo salario, es esto viable en España? Leer comentarios, 9, 31 de octubre de 2023, 12 en 16. Menudo juntaletras diciendo que baja la inflación cuando sube un 2,9 a ver si aprendis economía. 3110 2023, 12 y 36 del mediodía. Y se supone que es el % del acumulado, no del inicial de antes de la pandemia. Vaya con el mareo de datos. 31 de octubre de 2023, 14 en 12. Curioso que el IPC de la eurozona sea el 2,9% cuando en Francia es el 4%, en Alemania es el 3,8% y en España es el 3,5%. Pensaría uno que todos los demás países del euro tienen una inflación inferior al 2%, o incluso al 1%. Porque si no, no me lo explico. 3110 2023, 2 y 49 de la tarde. Es todo una estafa consensuada, hasta que no controlen el precio desde el origen hasta el consumidor no servirá de nada lo que dicen porque hasta ellos mismos no se lo creen. Los alimentos han subido un 40% en los 2 últimos años y bajar no van a bajar, déjense de tomar el pelo a la gente. 31 de octubre de 2023, 15 en 49. Sí almohadilla 4 y si sube otra vez el gas, cuando no el petróleo por las guerras, vuelta la burra al trigo. Y sube el pan, jaja. Eso sí, lo que no bajan son los políticos, chiringuitos, los asesores, las ONG, ETAs, las paguitas a extranjeros. Y luego la culpa es de los pensionistas, que les han subido un 8% la pensión, y los gastos un 20%. Signo de cierre de exclamación. 31 de octubre de 2023, 17 en 12. El 2% es el objetivo de los genocidas que lo dirigen. El legalmente escrito y su único estatuto es 0%. 3110 2023, 5 y 22 de la tarde. Digo lo de siempre, no cae. Sube menos pero sube, pero además es de cajón, cuando una cosa ha subido mucho le cuesta más subir. Pero el porcentaje Q sube es sobre una cantidad mayor, no es lo mismo un 3% de 50 Q de 100. 31 de octubre de 2023, 18 en 12. Los milagros del último trimestre o cómo hacer que pensiones y salarios se incrementen menos. A trileros no hay quien les gane. 3110 2023, 6 y 12 de la tarde. Excelente noticia, precios que crecen menos.